Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta tutoría número 3 de informática. Ya hoy dando normalidad entonces al desarrollo de todas estas tutorías y a poder darle continuidad entonces a todo este proceso. La semana anterior entonces habíamos estado viendo algunos componentes de Internet, algunas recomendaciones, algunos elementos que valía la pena que tuviéramos en cuenta. Estuvimos también hablando de la Deep Web o la Dark Web, y pues en la plataforma habían varios enlaces de algunas lecturas de algunos elementos, como pues lo que uno no debería de hacer como nunca en redes sociales, publicar algunos elementos que efectivamente no deberían de estar como allí. Y también todo el componente entonces de la Dark Web, que era la web oculta, y que era lo que básicamente íbamos a encontrar allí, que eran elementos que no eran indexados, que básicamente, pues de cierta forma, lo que tenían eran muchos componentes que no le permitían a uno, digamos, pues la idea es ser muy cautos cuando efectivamente navegamos por este tipo de redes sociales o el Internet, que de pronto nos pueden ocasionar algún daño o algún robo de información. Más aún, pues con tantos piratas informáticos y tantas delincuentes que ahora están tratando de llevarse nuestra información. ¿Cómo les acabó de ir con el taller práctico de Microsoft Word? Profe, pues a mí bien, pero bueno, hay algunas preguntas que la verdad no las hice todas. De acuerdo. Los demás. A mí también me fue bien. Ya voy en la tabla. Sí. A mí también me fue bien. Listo. Santiago, sí, profe. Sí, bueno. Bueno, pues no todo lo alcancé a resolver porque hay cosas que definitivamente yo, por más que busqué en Google, de pronto como una ayuda o en YouTube, no fui capaz. Por ejemplo, hay una en especial que creo que fue la de crear bordes a páginas. No fui capaz. Creando secciones y eso no fui capaz. Listo. Los demás cumplieron al 110% el taller. Hola, profe, no, yo no pude, fue con la tabla y algunas cosas tampoco, pero de resto sí, pero la última tabla no fui capaz. Bueno, entonces les propongo lo siguiente. Vamos a resolver ese taller de una vez aquí y la idea es que nos quede como de una vez solucionado este componente. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Listo. Este es el archivo que se llama WiMAX banda ancha, con el cual ustedes desarrollaron el trabajo. Este componente de WiMAX banda ancha tiene unos elementos que están activos. Si usted los ve aquí, entonces me dice que con formato, que esto lo hizo el usuario Arteaga en el 2014, y así sucesivamente hay una cantidad de elementos que básicamente están activos. ¿Qué es este componente que está activo? Pues si usted lo trabajó, si yo le colocaba esto como negrilla, pues básicamente él me dice, venga, vea, Carlos Arturo Arteaga hace un instante cambió este formato con negrilla. Si yo básicamente llego y elimino esto, pues le dice, vea, esto fue eliminado. Y lo va marcando con unos colores que básicamente le permiten evidenciar qué es lo que está sucediendo con su documento. ¿Para qué se utiliza? Este elemento es el control de cambios, que creo que era una de las actividades que había aquí. Creo que estaba casi al final. Colocar o activar el control de cambios mostrando modificaciones realizadas. Entonces resulta que Word le permite a usted guardar cuáles son los cambios que se le han realizado a un documento. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite lo siguiente. Resulta que cuando yo tengo el control de cambios activo,
En el caso, por ejemplo, de alguna licitación, que esa licitación necesariamente requiere que vaya por ciertos procesos en actualizaciones, entonces, en muchas ocasiones lo que hacen es activarle el control de cambios para mirar por todas las áreas, efectivamente, qué cambios le hicieron o qué modificaciones. Y con base a esas modificaciones, pues se toman las decisiones realmente si eran las que se esperaban o no eran las que se esperaban. Entonces, por ejemplo, si tengo una licitación y esa licitación tiene que pasar por donde el abogado, la parte jurídica, la parte de contratación, la parte técnica, la parte administrativa, y al final pasa por, digamos, el que recoge todos esos componentes, pues lo que sucede es que básicamente yo lo único que hago es que cuando paso por todos esos elementos, pues lo que dejo es como esa trazabilidad de qué fue lo que se hizo para poder tomar la decisión si ese cambio lo dejo o no lo hago. Ese componente está por la opción que se llama revisar en esta versión de Office 2016. Entonces, hay un elemento que se llama control de cambios. Si usted ve, está de un color oscuro. Si yo le doy clic ahí, lo que hago es que ya queda más claro, es decir, que lo desactivo. Quiere decir que si lo desactivo, pues básicamente, si yo vengo y hago cualquier modificación, no me colocan ningún elemento como los que tenemos aquí que estábamos viendo ahora. Entonces, ese control de cambios me permite que yo pueda realizar ese seguimiento a ese componente. Y al lado derecho está todo el componente de que corresponde a todas las revisiones, mostrar revisiones. Es que yo pueda decirle entonces a Word, venga, vamos a revisar este componente. Entonces le digo, venga, va hacia el siguiente cambio. Me dice, bueno, este fue el último cambio que le hicieron. ¿Usted quiere aceptar ese cambio o usted básicamente quiere rechazar ese cambio? Entonces yo le digo, venga, rechacemos ese cambio y vamos al siguiente. Cuando hago eso, pues lo que hace él es, listo, rechazo este cambio, fue al siguiente. Entonces yo voy a decirle, no, rechacemos ese también. Continúa hacia acá y me dice, bueno, ¿dónde hay más? Entonces yo vengo y le digo, bueno, miremos este componente. Entonces, vamos a irle a rechazar y continuar con el siguiente y se suspende aquí. Yo ya aquí tomo la decisión si lo acepto o no. Entonces, ese aceptar o no, básicamente me permite ir un poco más allá con base a todas las modificaciones que yo haya tenido. Y por último, pues lo que sí debo hacer es desactivar este control de cambios para que no me siga mostrando más los mensajes ni que me siga guardando ese componente. Entonces, control de cambios se utiliza básicamente para eso. Word trae una herramienta que se llama mostrar u ocultar todo. Entonces, si yo la activo, lo que me empiezan a aparecer es unos muñequitos que lo que básicamente hay allí es las P's que están como al revés, me están mostrando básicamente un enter. Y el espacio entre cada una de las palabras está demarcado como por un puntico. Eso quiere decir que entre palabra y palabra hay un espacio. Me permite también evidenciar algunos componentes que yo visualmente no alcanzo a ver, porque cuando lo desactivo hay cosas que no me permiten poder visualizar dentro de mi documento. Entonces, cada que yo paso por aquí hay elementos que básicamente voy a poder evidenciar. Por ejemplo, esta flecha que hay aquí es un tabulador básicamente que se definió y que está allí. También hay ciertos componentes, mire que aquí hay como una especie de gráfico que está insertado allí y pues que lo esencial es que no debería estar allí. También por aquí creo que hay otros elementos, aquí hay otro gráfico como tal que no debería estar allí. Miremos a ver qué más hay por acá. Aquí hay otro. Espérense que por aquí deben de haber unos códigos. Esto es un tabulador. Miren que aquí hay una llave abriendo, XE cerrando. Estos son marcadores para poder evidenciar que yo me pueda trasladar de un lado al otro dentro de cada uno de ellos. Miren que aquí también hay más marcadores, etc. Entonces, todos estos componentes que yo tengo aquí son elementos que solo puedo visualizar cuando activo este tipo de herramientas.
me sirven también para poder evidenciar dónde hay saltos de página o donde no existen los saltos de página. Entonces, ¿qué dice el taller? El taller dice lo siguiente. Vean. Entonces, miremos a ver quién hay por acá. El taller entonces dice lo siguiente. A 3 párrafos del texto, cámbiale lo que tiene que ver con fuente, color, estilo, tamaño, efectos y espacio entre los caracteres que hay allí. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a Word? Me está diciendo que a 3 párrafos, entonces yo debo de hacerle eso. Word tiene una característica especial y es la siguiente. Resulta que si yo le doy un solo clic sobre esta palabra, lo que hace es que se ubica en donde yo esté con un solo clic. Si yo le doy 2 clics seguidos, lo que hace es que selecciona una palabra. Y si le doy 3 clics seguidos, lo que hace es que selecciona un párrafo. ¿Cómo identifica Word que esto es un párrafo? Pues que básicamente cuando yo activo esta herramienta, aquí encuentro este separador o un enter que se le dio y Word evidencia de que efectivamente aquí hay un párrafo. Entonces me está diciendo, el taller me dice, vea, a 3 párrafos, colóquele fuente, color, estilo, tamaño, efecto y espacio entre caracteres. Entonces, ¿yo qué hago? Pues vengo y selecciono entonces 3 párrafos, puede ser estos 3. Y en inicio está todo el componente de fuente y está todo el componente de párrafo. Entonces, en fuente yo puedo darle clic aquí, en esta flechita, y él me va a mostrar la ventana donde yo puedo empezar a hacer las variaciones. Entonces me dice, cámbiale de tipo de fuente. Entonces vamos a colocarle un Algerian cursivo en tamaño 12 y voy a decirle que el color de esa fuente va a ser un anaranjado. Y aquí hay unos componentes que son los efectos que existen y que yo los puedo utilizar dentro de mi Word. ¿Cuál? Tachado, doble tachado. Además, porque aquí está la muestra de cómo va a quedar todos los elementos que yo le modifique a esos párrafos que tengo seleccionados. Si yo no he seleccionado ningún párrafo y hago esta modificación de fuente, lo que hace es que va a aplicar para cuando yo inicie a digitar el documento. Entonces, el tachado es que pues colocar una línea como una especie de tachado a la mitad del texto. Doble tachado, 2 líneas. Superíndice es colocar el texto en una parte superior. Subíndice es, el superíndice tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando yo tengo que escribir metros cuadrados. Y el subíndice, pues va al contrario del otro, va hacia abajo, que puede ser cuando yo utilice logaritmo en base 10. Base 10 tiene que ir como un subíndice. Sombra, para que me le dé como una especie de sombra al texto, un contorno, o puede ser que yo utilice una parte de relieve o que haga un componente de grabado. Versalitas, ¿sí? Que se vayan ampliando de un tamaño más grande hacia un tamaño más pequeño. Y aquí, este componente de mayúsculas, pues básicamente es, si yo tengo un texto en mayúsculas, el minúsculas me lo va a pasar a mayúsculas. Y hay un componente aquí, dentro de los efectos, que es oculto. ¿Oculto qué hace? Que coge y me oculta estos 3 párrafos y yo no los voy a poder ver. Si yo lo voy a aceptar, por ejemplo, allí, mire que desaparecen los 3 primeros párrafos que tenía. ¿Cómo hago para volver nuevamente allí? Pues yo puedo venir aquí a darle mostrar todo y efectivamente aquí está el texto que yo oculté. ¿Qué puedo hacer? Puedo seleccionarlo nuevamente y venir aquí donde está párrafo en efectos y decirle, venga, quítele ese oculto y le voy a aceptar y ahí sí desactivo esta herramienta y vuelve mi texto a la normalidad. Entonces, ¿qué más me estaba diciendo ese componente? Me estaba diciendo, bueno, tenga presente de que ya vimos fuente, color, estilo, tamaño, efectos y el espacio entre los caracteres. ¿Qué es el espacio entre los caracteres? El espacio entre los caracteres básicamente es, como estoy en fuente, este componente tiene una parte que es avanzado. ¿Avanzado qué me dice? El espaciado entre los caracteres es una escala del 100%, pero puede ser de que yo le diga, venga, básicamente lo que necesito es que ese espaciado sea expandido, y aquí me empieza a mostrar cómo va a quedar en expandido, o puede ser comprimido, que es como si estuvieran cada vez más cerca el uno del otro, normal y espaciado. Cómo quiero las posiciones, si quiero unos puntos y comas, y qué categorías tengo allí. Entonces, hasta allí, básicamente, sería el primer punto que nos estaba diciendo el taller. A este componente, hágale
estos elementos o estas actividades. La actividad número 2 dice, al primer párrafo, colóquele sangría en primera línea. Y aquí sí vale la pena entonces establecer lo siguiente. La vista que tiene hoy Word en mi equipo es que tengo una barra en la parte superior donde me muestra el distanciamiento que yo tengo y tengo al lado izquierdo un componente que también me muestra las medidas. Si yo básicamente me voy a vista y le digo, venga, quite las regletas, lo que me desaparece son las regletas y yo ya no veo las medidas en las cuales está establecido o cómo puedo guiar. Entonces, si yo lo activo nuevamente, él me dice, ah, sí, usted tiene estos elementos. Resulta que aquí al lado izquierdo yo tengo unos componentes. En este caso dice que es una tabulación izquierda. Si yo le doy un clic, me dice, ah, bueno, eso es centrar tabulación. Si vuelvo y le doy otro clic, me dice, eso es tabulación derecha. Si vuelvo y le doy otro clic, me dice, eso es tabulación decimal. Si vuelvo y le doy otro clic, me dice que es barra vertical. Este componente que es sangría en primera línea, este que es sangría francesa. Y volvemos hasta donde habíamos quedado, que era tabulación izquierda. De igual forma, en la parte superior, aquí, como esta especie de relojito, básicamente también tiene su respectivo nombre. El que hay en la parte inferior, entonces, se llama la sangría izquierda. El que le continúa, entonces, es la sangría francesa. Y el de la parte superior es sangría en primera línea. Y al lado derecho, básicamente, vamos a encontrar ese mismo icono, pero con sangría derecha. Quiere decir que yo tengo sangría izquierda y sangría derecha. Entonces, ¿para qué me sirve ese cuento? Pues me sirve para que le coloques la sangría en primera línea. Esa sangría en primera línea a un párrafo yo la puedo establecer de varias formas. Uno, como es sangría en primera línea, que básicamente estaríamos hablando de esta sangría izquierda, ¿sí? Yo lo puedo venir a visualizar o a modificar por párrafo, porque recuerde que estamos hablando de todos los componentes de párrafo. Si yo vengo aquí, me dice, vea, usted tiene esta hojita que se llama sangría y espacio, le permite que usted tenga alineado a la izquierda, por eso estos, se le ven como estos metidos aquí, pero yo le puedo decir, venga, no, yo necesito que me justifique el documento. ¿Qué es justificar el documento? Justificar el documento es que a ambos lados de mi texto quede distribuido equitativamente, es decir, que las palabras se distribuyan efectivamente dentro de los espacios que yo tengo allí. Cuando yo hago copiar y pegar desde internet, en muchas ocasiones se me viene con un texto o con un carácter especial que cuando justifico mi documento, lo que hace es que esta última fila de texto, lo que hace es que se distribuye en toda la hoja y queda como muy mal organizada. Eso obedece a que yo me he arrastrado, como es un copiar y pegar desde internet, pues me he arrastrado un componente desde alguna página que lo copié y se me vino como un formato. A hoy, los documentos que se hacen y que están diseñados bajo normas APA, pues no van justificados. Básicamente, yo lo único que hago es que los dejo alineados o a la derecha, pero no van justificados. ¿Qué más tengo aquí entonces? Me dice, las sangrías. Tengo la sangría izquierda, sangría derecha, pero tengo una sangría especial. Esas sangrías especiales van en primera línea, que lo que hace en primera línea es que corre la primera línea del texto y el resto del párrafo lo deja igual, pero también tengo una sangría francesa, que es la contraria. ¿Cuál es la contraria? Pues deja la primera línea normal y las siguientes líneas que hay hasta allí, básicamente, me las corre hacia otro lado. Entonces, preguntas hasta allí. No, profe, todo está claro. Ok. Bueno, entonces, estas sangrías yo las puedo modificar. Por defecto vienen a 1.25 centímetros, pero yo las puedo incrementar o disminuir. Aquí viene otro componente y es el interlineado. Ese interlineado es el espacio que se encuentra entre cada una de las líneas. Quiere decir que yo lo puedo dejar como mínimo a 12 puntos o puedo dejarlo como a 1.5 líneas
y básicamente lo que estoy haciendo es ampliar este componente. La mayoría de los textos que se crean para trabajos finales, pues se crean en Arial 12 y debe llevar un interlineado de 1.5. Por eso es que a veces cuando uno hace un trabajo final de grado, si su trabajo final de grado, usted le aplica ya todas las normas APA con base a el tipo de letra que va a utilizar, con el interlineado, con todos los elementos que requiere, pues lógicamente se le va a llevar un gran volumen de hojas. Por eso es que a veces, entonces, muchos estudiantes se quejan, venga, pero es que imprimir eso, que qué pesar del arbolito, tantas hojas que se gastan, etc. La cuarta actividad es, colóquele al tercer párrafo, colóquele una sangría. No me están diciendo de qué tipo es la sangría. Entonces yo puedo venir aquí y yo puedo utilizar cualquier tipo de sangría. Entonces yo vengo aquí y le puedo decir, venga, yo necesito entonces que me haga una sangría francesa y le voy a aceptar. Cambia, adicionarle lo que hay arriba y le puedo dar que me lo justifique para que quede alineadito. Entonces aquí hicimos sangría en primera línea y aquí una sangría francesa. Si usted ve cuando yo me posiciono aquí, estos componentes empiezan a ir cambiando e igual este. Quiere decir que yo pudiera hacerlo básicamente también desde aquí. Es decir, yo podría decirle, venga, yo necesito que esto me quede con un componente que es una sangría francesa. O puede ser que sea al contrario. Puede ser que yo le diga, venga, no. Entonces yo necesito que básicamente esto me quede como una especie de sangría en primera línea. ¿Cómo es la sangría en primera línea? Pues que yo corro la primera parte de arriba y listo. Cuando lo hago desde aquí, igual funciona, pero tengo que prestar especial cuidado porque es que resulta que al mover esto, pues en muchas ocasiones puede ser que no me dé exactamente aquí, me quede un poquito corrido. No es aconsejable de que yo empiece a mover estas regletas que hay en la parte superior o estos tabuladores que yo encuentro aquí antes de empezar a digitar algún texto. Porque si lo hago, cuando empiezo a digitar mi texto voy a tener inconvenientes en el sentido de que no me van a cuadrar los textos, no es como yo quería porque ya dice un cierto tipo de modificaciones. La quinta actividad me dice justifique todo el documento. Entonces, para justificar todo el documento, yo lo único que le digo es Control E, que es seleccionar todo, y le digo aquí, justifíqueme todo este componente. Y efectivamente, si me voy hacia abajo, mire que está asimétricamente a ambos lados distribuido el espacio que se tiene entre cada una de las partes de márgenes verticales. Entonces, la otra actividad me dice, a 4 párrafos diferentes a los anteriores, coloque la numeración, y a otros 4 viñetas. Entonces aquí viene y yo selecciono entonces 4 párrafos. Vamos a suponer que son estos. 1, 2, 3 y 4 hasta acá. Numeración y viñetas están aquí. Entonces yo tengo viñetas. ¿Cuántas viñetas tengo? Muchas. Entonces yo puedo seleccionar por definir una nueva. Y me puedo venir aquí a fuente y decirle, venga, usted tiene un componente que se llama symbol, hay uno que se llama windings, y esos tipos de letra lo que hacen básicamente es empezar, yo le puedo decir, venga, vamos a seleccionar, perdón, imagen no, vamos a seleccionar un símbolo, y aquí en los símbolos yo puedo decirle, venga, puede ser un webdings, o puede ser básicamente un winding 2, puede ser el 3, cualquier imagen de este. Yo le puedo decir, bueno, voy a seleccionar, por ejemplo, Windings solito. Voy a seleccionar, suponga estas 3 y le voy a aceptar. ¿Sí? Entonces, mire cómo me va a aparecer la muestra de esos elementos que yo le voy a colocar. Si le doy a aceptar, lo que hace él es que me coloca estas estrellitas aquí, porque yo le dije que ese era básicamente los viñetas que yo iba a utilizar. Si es con números, pues básicamente entonces tengo que seleccionarlo y venir entonces a la parte de numeración. Y aquí en numeración yo tengo varios elementos. Yo le puedo decir, venga, voy a numerar como 1, 2, 3, 4, o voy a numerar como romanos o como arábigos o con letras, dependiendo de lo que yo necesite. Puede ser de que usted defina un nuevo formato, es decir, que ya no es 1, puede ser que sea 1, 2, 3, o como está establecido A, B, primero y segundo y tercero,
1, 2 y 3, primero, segundo y tercero, dependiendo de lo que yo necesite organizar mi documento. Vamos a colocarle que es números como tal. Entonces, me dice que ya colocamos a 1.5 y ya hicimos lo de las viñetas. A 2 páginas colocarle bordes y sombreados. ¿Cómo hicieron ese? Profe, pues ese fue precisamente el que no fui capaz. Yo no sé, finalmente sí lo hice, pero no sé cómo lo hice. Yo leí que había que hacerlo como con un salto de sección, pero no sé Correcto. cómo lo hice. ¿Los demás cómo lo hicieron? Profe, pues yo tampoco fui capaz de hacerlo. Ok. Entonces, voy a explicar qué es el salto de sección. Word, cada que crea un documento, ese documento lo crea y lo único que usted le va adicionando son hojas. Entonces, cuando usted le adiciona hojas a ese documento, básicamente, usted lo que tiene allí es N cantidad de hojas. ¿Sí? Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hojas. Entonces, cuando usted en su documento empezó a crearlo y empezó a escribir y adicionarle hojas, etcétera, pues su documento fue creciendo cada vez más. Creció a tal punto de que usted, si aquí tiene la hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues digamos que usted las primeras 2 hojas necesita hacerles un tratamiento diferente a las otras. Quiere decir que usted lo que necesita es que a estas hojitas que va a tener aquí, a estas, digamos 2, usted solo requiere que a esas 2 hojas usted le pueda realizar un diseño diferente, unas márgenes diferentes, y por eso es que Word le permite que usted pueda establecer un componente que lo que le va a permitir es que este elemento de 2 hojitas, de las 7 que tiene en su documento, se van a convertir en una sección. Lo mismo puede ser 3 hojas, 2 hojas, etc. ¿Eso qué le garantiza? Que a cada sección usted le pueda aplicar una particularidad específica a lo que usted tenga. Puede ser que estas 2 primeras hojas vayan giradas, no vertical, sino horizontalmente. Puede ser que esta numeración arranque aquí en un número totalmente diferente. Y así sucesivamente yo voy a poder hacer lo que requiera, pero basado en las secciones que yo haya definido. Entonces la actividad que dice, a 2 páginas colóquele borde y sombreado. Si yo vengo y selecciono 2 hojas, suponga que es la segunda y la tercera, hasta aquí. Entonces, ¿por dónde está borde y sombreado? ¿En párrafo? No. ¿En cuál de estas pestañas? Diseño. Entonces, en diseño están todos los fondos de página. Esos fondos de página tienen un componente que se llaman, pueden ser marca de agua, puede ser color de la página o bordes de página, que es lo que me está solicitando el taller. A 2 páginas colóquenle bordes y sombreados. Entonces vamos a mirar qué va a suceder con este elemento, bordes de página. Mire que básicamente me está diciendo, ¿qué es el borde de página? Pues lo que usted le va a colocar. Pero aquí hay una herramienta específica que se llama aplicar a. Y efectivamente aquí dice, a todo el documento, a esta sección solo la primera página o a esta sección. Quiere decir que este documento ya tiene secciones. ¿Cómo sé yo que tiene secciones? Porque ya me está saliendo esa opción allí adicional. Aquí me debería mostrar si ese documento tiene secciones o no. Word tiene una característica y es que esta barra de estado donde le empieza a mostrar estos elementos,
Si yo le doy clic ahí, él me muestra las opciones que, perdón, si le doy clic derecho, él me muestra las opciones que tienen o están con un chulito, y esos elementos son las opciones que me está mostrando. Quiere decir que si yo vengo y le digo, bueno, muéstreme todos estos elementos, pero adicional, muéstreme la sección. Mire que me está mostrando sección, número de página, contador de palabras, el idioma, si tiene una etiqueta, las firmas, estado de carga, no sé qué, etc. Y aquí me dice, efectivamente, usted está ubicado en la sección número 1. Si yo estoy ubicado en la sección número 1, quiere decir que deben de existir muchas más secciones. Word por defecto arranca siempre en una sección para todo el documento, pero yo lo puedo ir empezando a modificar. Si yo le doy a ese Word la tecla F5, F5 lo que me dice es que yo me puedo ir a. ¿Qué es ir a? Ah, bueno, que usted dentro de su documento se quiere ir a una página, a una sección, a una línea, a un marcador, a un comentario, a una nota al pie, a una nota al final, a un campo, una tabla, a un gráfico, a una ecuación, a un objeto, a un título. Todos estos son todos los elementos que yo puedo tener básicamente dentro de mi Word. Yo le voy a decir, bueno, vámonos a la sección número 2 y le doy ir a. Efectivamente, me dice, ah, venga, eso no va a tener más secciones. Miremos a ver, ir a. Ya no tiene ni sección 2 ni sección 3. ¿Qué es lo que voy a decirle a Word? Le voy a decir, como me está diciendo que a 2 páginas le coloque entonces unos bordes y sombreados, entonces yo le voy a decir, bueno, esta es mi primera página. Yo voy a venir al final, en la última línea, y le voy a decir a Word, yo necesito, señor Word, que en la opción de disposición hay una opción que se llama saltos, y saltos tiene un componente de sección donde dice salto de sección en página siguiente. Si yo le doy clic aquí, automáticamente, mire que ya pasé a la sección 2. Si me devuelvo aquí, estoy en la sección número 1. Si me devuelvo aquí, estoy en la sección número 2. El taller específicamente me está diciendo que a 2 páginas le coloqué bordes y sombreados. Como yo ya creé entonces esta primera sección, me voy a ir hasta las siguientes 2 páginas. Esta sería la primera y esta sería la segunda. Me iré hasta el final acá y le voy a decir, créeme un salto de sección en página siguiente. Y efectivamente me dice, usted está aquí en la sección número 2. Aquí está en la sección número 1. Ahora sí voy a venir a seleccionar estas 2 páginas que están en la sección número 2 y le voy a decir entonces que me coloque unos bordes de página. Y esos bordes de página le voy a decir que sean en 3D, pero que me le coloque un arte, que sean unas cremitas. Y me dice, ¿a qué le va a aplicar? ¿A todo el documento? No, solo a esta sección. ¿A cuál sección? A la número 2, que está dentro de 2 páginas, y le doy a aceptar. Si yo me devuelvo a la primera página no tiene bordes y sombreados, porque yo le dije que era en la sección número 2, y aquí está la sección número 1. Pero aquí sí aparece la sección número 2, y aparece hasta aquí, porque aquí efectivamente vuelve a salir la sección número 3. Ese es el elemento que yo puedo utilizar para poder, en unas páginas específicas, poder aplicarles un tipo de formato que yo requiero. Entonces, el taller también me dice, colóquele bordes y sombreado. Entonces, cuando me dice bordes y sombreado, pues entonces yo vengo aquí, venga, ¿cuál es el sombreado? Entonces vamos a colocarle un color, pero ese bordes y el sombreado aplica solo para un párrafo. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo un párrafo seleccionado como este, lo que hace básicamente es que este borde de página, cuando yo seleccione sombreado, pues básicamente me lo coloque solo un párrafo. Entonces, la marca de agua es cuando yo quiero personalizar ese documento. Se utiliza mucho en Icontec, en algunas normas, para poder colocar confidencial, no copiar, etcétera. Pero yo le puedo también entonces una marca de agua personalizada y le puedo decir, venga, no, yo le voy a colocar o una imagen o un texto. Entonces yo le voy a decir, no, entonces vamos a colocarle, marcar eso y voy a colocarle entonces Arteaga.
y le voy a dar a aceptar. Mire que específicamente se me va hacia el fondo, ¿sí? Porque ese es un componente que yo le dije que era como marca de agua. También puedo tener un color de la página, ¿sí? Yo le puedo decir, venga, colóquemele a esta página, entonces este color, y ese color me lo está aplicando a todo el documento. Quiere decir que ese fondo de color aplicaría para todo el componente, pero pues si no lo necesito todo el color, lo puedo dejar hasta allí o puedo insertar alguna imagen que requiera de este elemento. A 2 párrafos de la página anteriores, colóquenle el borde. ¿Qué son esos bordes? Yo me puedo venir para acá entonces y a estos 2 párrafos de que hay acá le voy a colocar básicamente un borde a ese párrafo. Entonces, ese borde está por todo el componente igual de bordes de página, pero yo le voy a decir que es un borde. Ese borde es cuadrado, me dice que si le quiero colocar entonces un colorcito y que cuál es el grosor de ese componente. Y efectivamente el que seleccioné es el que me va a colocar el borde como tal. Entonces mire que ahí quedó especificado cuál era el borde que yo iba a utilizar. Colóquele un fondo al documento, ya lo hicimos, que era el color. Crear un formato de tipo de letra personalizada. Los tipos de letras que yo utilizo en Word, básicamente, están definidos por estos estilos. Los estilos que hay aquí obedecen a unas características especiales. Quiere decir que si yo selecciono este párrafo aquí y vengo y le doy clic en alguno de estos, mire que van cambiando porque son unos estilos de tipo de letra que se han personalizado. Yo puedo venir a decirle a Word, venga, yo necesito que crear un nuevo estilo. ¿Qué estilo le voy a dar? Le voy a decir que ese estilo se llama Artear. Pero ¿qué estilo tiene? Estilo 1. Pero no, yo voy a modificar algunos elementos de eso. ¿Cuáles elementos? Yo le voy a decir, venga, eso, todo lo que yo escriba, que sea en Arial 12. Y si tiene algún color específico, pues le coloco el valor específico. Tiene algunos componentes especiales que son los formatos. Es decir, yo le puedo decir, venga, fuera de eso, en la fuente, yo necesito que ese tipo de fuente entonces sea Arial Black y que sea de un color anaranjado claro. Le doy a aceptar y aquí puedo utilizar cualquiera de los elementos que yo vaya a dejar como predeterminados. Entonces, cuando yo le doy, he seleccionado todo este componente y le doy a aceptar, pues básicamente ese elemento que creé que se llama estilo quedó aquí. Quiere decir que yo cada que vaya a utilizar ese estilo que definí dentro de mi Word, lo puedo utilizar sin tener que ir a dar tantas vueltas. Entonces, mire que básicamente eso es lo que me está sucediendo con este componente de definir esta parte de lo que tiene que ver con el tipo de letra o el estilo. Insertar 2 páginas en blanco en la mitad del documento. Entonces, este documento tiene 4 páginas de 96, quiere decir que la mitad es ¿la mitad de 96 es cuánto? 48. Listo, entonces yo le voy a decir a Word, hágame un favor, y con F5 le voy a decir que se vaya a una página específica y le voy a decir, váyase a la página 48. Le digo, eso. Efectivamente, yo aquí estoy entonces al comienzo de la página 48, me puedo ir al final de esta página y empezar a decirle a Word, venga, Word, yo necesito que al final de esto usted me empiece a crear varias hojas en blanco. Esas varias hojas en blanco, básicamente yo los puedo decir o los puedo utilizar básicamente con la opción de hojas en blanco, aquí donde dice saltos, puede ser la página siguiente, o yo también le puedo decir entonces, venga, yo necesito que usted me inserte una página. Entonces, puede ser que yo le diga aquí entonces, venga, insérteme una página en blanco, ¿sí? O un salto de página. También es viable que yo ahí pueda utilizar Control Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al final de la página. Cuando le di 7, Enter, presionado con el Control, lo que hice básicamente fue insertar un número de páginas que yo tenía. Si tenía 96 y ya subió a 102, quiere decir que inserté 6 páginas. Ese es insertar 3 páginas.
Insertar 3 secciones. Ya insertamos 2 secciones, pero lo vamos a volver a repetir para que nos quede claro de cómo es que debemos de organizar. Entonces yo me voy a ir hacia acá para insertar las secciones y le voy a decir a Word. Bueno, estando aquí, yo me voy a ir entonces a disposición y le voy a decir salto en página siguiente. ¿Qué es lo que he hecho? Pues básicamente inserté desde aquí una nueva sección que básicamente aquí está. Quiere decir que la de aquí hacia atrás debe ser la sección número 3 y aquí para adelante la sección número 5. Yo puedo volver entonces acá e insertar otro tipo de sección y le puedo decir, insérteme una sección en página siguiente. Tengo ya 4 secciones. Aquí estoy en la sección número 3 y de aquí hacia atrás estamos en la sección 3, quiere decir que aquí estamos en la sección 4 y así sucesivamente. ¿Para qué me sirven las secciones? Las secciones me sirven para poder darle una presentación y un diseño diferente a las páginas que yo tengo. ¿Qué quiere decir eso? Por aquí hay otra actividad que ya la vamos a mirar, que es en las páginas 15, 16, 17 y 18 deben de estar configuradas horizontalmente. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo, yo le digo a Word, venga, vámonos a la página 15. Y me está diciendo que desde la página 15, 16 y 17 deben de quedar horizontalmente. Quiere decir que yo antes de la 15, es decir, aquí en esta página 14 le voy a decir que voy a insertar un salto de sección en página siguiente. Ese salto de sección en página siguiente me está diciendo que yo aquí estoy en la sección número 3, pero que aquí arrancó mi sección número 4. Como es la página 15, 16, 17, página 17 y 18, pues me vengo hasta acá, estoy en la página 18 y me voy al final de esta página y le voy a decir a Word que voy a insertar un salto de sección en página siguiente. Este componente que aquí quedó en la sección número 4 y este componente está en la sección número 5. Entonces ahora sí me voy a ir hasta donde inicia, la página número 15, que básicamente es esta. Y aquí al comienzo yo le voy a decir, bueno, yo necesito que básicamente esas márgenes que tenga aquí hacia abajo, me le coloque en márgenes en la orientación horizontal, pero que le aplique solo a esa sección. ¿A cuál sección? A la página 15, 16, 17 y 18. Le lo voy a aceptar. Y efectivamente, mire que las páginas cambian. Esta es vertical y esta es horizontal. Como yo estoy cambiando de la posición de la hoja, lógicamente las márgenes me van a cambiar. ¿Qué quiere decir que van a cambiar? Que yo ya no me voy a ir hasta la página 18, sino que puedo ir un poquito más. Aquí voy ya en la página 17, voy en la página 18, 19, ¿sí? 20, y aquí volvió nuevamente. Quiere decir que la página 15, 16, 17 y 18, cuando las giro o las coloco de horizontal, de vertical a horizontal, pues las márgenes van a variar y por eso es que crece ese documento y se me va hasta una página superior. Cree el formato, lista la mitad del documento, inserte 3 secciones, organizar las márgenes según Icontec. Según Icontec, entonces, me dicen esas márgenes en disposición, yo tengo márgenes y le puedo decir que esas márgenes son personalizadas. En la parte superior, entonces, 3, en el izquierdo 3, en el inferior 3 y en el derecho 2. En el papel, pues es carta. Carta es muy similar a un componente que trae esta parte que es A4, pero son tamaños diferentes. La diferencia es un poco, pero sí se nota. Entonces, es un tamaño carta. ¿Y cuál es la disposición que yo necesito? Que me deje definido si voy a realizar una impresión. Si le doy a aceptar, pues básicamente entonces él empieza a ir modificando todos los componentes que yo tengo de mi texto basado con las especificaciones de las normas
o los parámetros que le di para las márgenes. Listo. Inserte los números de página teniendo en cuenta que a partir de la tercera página se debe iniciar la numeración nuevamente en 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy en el comienzo de mi documento, me dice que a partir de la tercera página, 1, 2 y 3, vamos a hacerlas después de esta, después de la 4, dice, a partir de aquí, deberían de quedar esos elementos con una numeración diferente. Vamos a hacerlo a partir de aquí, que es donde nos cambia la sección. Cada que voy a hacer una numeración de páginas y requiero que inicien en un número diferente, lo debo de hacer a partir de una sección que haya creado. Entonces, lo primero que yo voy a hacer a decirle a Word es, bueno, yo necesito Word que me inserte en el pie de página un número de página al final de la página. Y le voy a decir que me lo inserte en la mitad, Si yo vengo, efectivamente, aquí está la página 1, está la página 2, la página 3, la página 4, página 5, página 6, 7, etc. Entonces, yo le voy a decir a Word, venga, no, cuando usted pase de esta hoja a esta que hay aquí, ya no va a arrancar en 6, va a arrancar en otro. ¿Cómo hago eso? Yo vengo aquí, donde está este número 6, y vengo aquí donde me está diciendo, usted está en el componente de diseño de los encabezados y pies de página. El número de página, vamos a darle un formato de número a esa página. Entonces yo le voy a decir, yo necesito que el formato de número básicamente inicie en 10, que es lo que me están pidiendo el taller, y le voy a aceptar. ¿Qué quiere decir? Que básicamente aquí lo que me está diciendo es, venga, volvamos nuevamente aquí a la numeración de la página. 1, 2, 3, 6 y volvamos acá. 5 y 6. Entonces le voy a decir, venga, necesito un número de formato de página. Le voy a decir, bueno, es que aquí le activé incluir el número del capítulo y no es incluir el número del capítulo. Inicie en 10. Y le doy a aceptar. Entonces, efectivamente, a partir de aquí, que es donde hay el cambio de salto de sección, la página arranca en 10. Hacia atrás dice que es 5, dice que es 4 y dice que es 3, 2 y 1. Aquí hay algo claro y es, en Norma Zapa, el diseño de los números de las primeras páginas, de lo que es la página en blanco, la portada, contraportada, la parte dedicatoria, etcétera, están con un formato que debe de ser un formato en números romanos. Y básicamente son estos. Entonces, 1, 2 y 3. Yo le digo aceptar. Entonces, aquí cambió romano 1, 2. Y aquí quiere decir que mire que aquí no me cambió. Fue porque básicamente aquí hay una sección. Yo le puedo decir, bueno, entonces yo necesito que básicamente en ese formato continúe desde la sección anterior, que eran los números romanos en mayúscula, y le doy a aceptar. Entonces me dice que va en la página 3, página 4, página 5 romanos, y aquí continúa 10 en arábigo, y así sucesivamente continúa de ahí en adelante. ¿Claro está allí? Sí, señor. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿en sí qué es una sección? Una sección es poderle decir a Word, estas dos hojitas que hay aquí, yo las voy a colocar para que él solo me aplique el formato a estas dos hojas. Yo tengo que crear una sección. Es como decirle a Word, venga, estas dos hojitas que hay aquí, yo necesito que me las tenga en cuenta para ciertas particularidades. ¿Cuáles? Si yo necesito ir a las hojas, si necesito darle el número de página diferente, si el encabezado es diferente, etcétera. Es darle el tratamiento a una porcioncita de ese documento. Anteriormente, cuando
no había, digamos, tanto conocimiento de todo este componente y uno hacía a veces los trabajos de grado. Entonces el trabajo de grado llevaba una hoja en blanco, la portada, la contraportada, la dedicatoria, estaba la hoja donde está la calificación que da el jurado, ahí una tabla de contenido y ahí sí empezaba básicamente el desarrollo del tema. Esas primeras hojas no iban numeradas cuando estábamos hablando de normas ICONTEC. Ahora en APA cambian diferente y le empiezan a decir, venga, esas hojas sí van numeradas, pero tenga en cuenta que esas hojas van numeradas en números romanos. Entonces, para eso me sirve la sección. Yo le puedo decir a Word, venga, las primeras páginas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que es hasta donde va, digamos, todo el componente de portada, contraportada, la hoja en blanco, la dedicatoria, los agradecimientos y las notas de aceptación, necesito que esas primeras 5 hojas me les coloque la numeración romana. Para eso necesito una sección. Si no tengo esa sección, básicamente él aplicaría para todo el documento todo eso. No sé si queda claro qué es la parte de sección entonces. Sí, profe, entonces una sección serían esas 5 hojas, ¿cierto? Correcto. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces me dicen, inserte los números de página, ya decimos insertar un diagrama. ¿Dónde inserto el diagrama? Vámonos al final. Control fin. Y aquí me voy a una hoja en blanco. Yo le puedo decir insertar y Word trae una herramienta que se llama SmartArt. Si yo le doy clic en SmartArt, mire que estas galerías que hay aquí son de versiones anteriores. ¿Cómo sé que son de versiones anteriores? Porque estos elementos de WordArt, de SmartArt, perdón, vienen diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo aquí y le digo archivo, guardar como, digo examinar, mire que él me está diciendo, ese documento que usted tiene allí es Word 97-2003. Yo necesito que ese documento quede guardado como un documento de Word en la versión que básicamente estoy utilizando. Y le doy guardar. Cuando yo hago eso, él me dice, venga, tenga en cuenta que usted va a actualizar ese archivo a uno más reciente. Y es posible que se produzcan cambios leves en el diseño del documento. ¿Quiere seguir? Aceptar. O que eso mismo me puede suceder en Excel y más adelante vamos a ver qué es lo que nos sucede en Excel. Cuando yo vengo aquí y le digo, venga, entonces yo necesito insertar un SmartArt. Ahora sí cambió el SmartArt. Mire todas las posibilidades que básicamente tengo. Entonces voy a decirle, venga, yo necesito una jerarquía como esta y básicamente le voy a decir que voy a utilizar este organigrama. ¿Este organigrama qué tiene? Ah, pues entonces yo tengo una junta directiva, tengo una revisoría, tengo una gerencia general, tengo una gerencia financiera y tengo una gerencia de producción. Ah, bueno, pero es que usted necesita más elementos. Y claro, entonces supóngase que aquí de gerencia general aplica más. Entonces yo lo que hago es seleccionar este cuadrito, le doy clic derecho y le digo, voy entonces a agregar una forma. ¿Dónde necesita agregarla? Adelante, atrás, superior, abajo. Entonces voy a irle aquí abajo. Sobre este mismo voy a decirle que voy a adicionar otra forma y le voy a decir que es una forma de abajo. ¿Sí? Ya dependiendo entonces cómo yo las necesite ubicar o cómo necesite y que me queden distribuidas dependiendo de cómo requiera yo entonces este componente, ya empiezo a irlo organizando conforme a lo que requiere. ¿Qué más puedo colocar aquí? Pues puedo empezar a adicionarle más texto de lo que necesite. Entonces, ese es el componente de lo que tiene que ver con el diagrama. ¿Qué es el WordArt? Pues básicamente el WordArt está enfocado, es en un tipo de texto que lo que yo necesito es darle más realce. ¿Qué es más realce? Entonces yo me vengo a insertar y aquí está el componente del WordArt. Entonces le voy a decir, venga, yo necesito un WordArt con esta sombra. Y me dice, escriba aquí el espacio. Entonces yo le voy a decir informática. Y
Adicional a esto, yo tengo varias características con este componente. Aquí lo puedo girar, puedo ubicarlo como necesite, pero tengo entonces sobre este componente una herramienta de un formato. Esa herramienta del formato me permite que yo le pueda cambiar el color, que yo le cambie la forma del relleno, que cambie el contorno de lo que necesite, los efectos, qué efectos necesito con un bisel y qué dirección del texto necesito, si es horizontal o a 90 grados o yo necesito alinear ese texto arriba, al centro, debajo, qué posición necesito, ¿sí? Puede ser que sea arriba, abajo, etcétera. Entonces, ya depende de los elementos que yo efectivamente necesite colocar dentro de este componente y cómo lo quiera entonces yo posicionar o ubicar para que me le dé una presentación diferente, ¿sí? Entonces, ese es el oral. Colóquele color al fondo, ya lo habíamos visto. Quiere decir que si yo le voy a colocar entonces color a ese fondo, muchos elementos se me van a perder. Entonces, ¿dónde está ese componente del fondo? Pues está en todo lo que tiene que ver con el color de la página. Entonces, yo le voy a decir que seleccione un color, ¿sí? Y básicamente ese sería el fondo de lo que yo necesito. Algunos elementos van a ir mostrándose o no, dependiendo de cómo se vea afectado el fondo o el tipo del fondo que yo le coloque. Dentro de estos fondos también hay varias características, y es que yo le puedo decir entonces o más colores, y aquí puedo empezar a jugar con los colores que básicamente existen y pueda adicionarle más. Puede ser que yo le diga, venga, qué efecto de relleno necesita con textura, o puede ser que yo le diga, bueno, es una imagen, y puede ser que yo venga y seleccione una imagen que yo tenga. Entonces, si la tengo en un archivo, si la tengo en un Drive, o si la tengo en Internet, para colocarlo allí como si fuera un fondo. Guarde el documento como una página web, dijimos que no lo íbamos a hacer. Si lo guardo como una página web, él me lo guarda, pero se pierden muchas particularidades, como el fondo, se me pierden muchos elementos como algunos borrar y unas características que básicamente le haga. Por eso no lo guardamos entonces como página web. Active el control de cambios, que ya lo vimos. Genere combinación de correspondencia, lo vamos a ver ahora. Y por medio del esquema también organizar el documento como una tabla, que lo vamos a ver ahora. Desde aquí tenemos básicamente dos actividades que nos quedan pendientes, la 22 y la 23. ¿Qué son las tablas? Las tablas son exactamente como si fuera un documento de Word. Vamos a quitarle este color. Vamos a irnos al final de la página. Una página en blanco. Y las tablas, pues básicamente obedecen a lo mismo que trabaja Excel. Si yo le digo insérteme una tabla, esa tabla le voy a decir yo que es de 4 por 6. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto es A, B, C, D, E. Esta es la fila 1, la 2, la 3 y la 4. Funciona exactamente como si fuera Excel. Quiere decir que yo aquí puedo tener entonces cédula, puedo tener nombre, puedo tener salario, puedo tener edad y no sé, X. Entonces tengo la cédula 1, 2, 3. Tengo el nombre. Y tengo un salario. Tengo 20, tengo 30 y tengo 10. Tengo una edad, 1, 2, 3. Y aquí, supóngase que tengo 5 y 5. Como esto es como si fuera Excel, tiene una característica, y es que si yo estoy aquí y le doy tabulador, él me inserta una línea al final. Esa línea al final me permite que yo con esa tabla pueda empezar a hacer características específicas. También tengo dentro de esta tabla muchos elementos como los cuales, si yo las selecciono en esta crucecita que hay aquí, yo me puedo venir a diseño y aquí están los estilos de las tablas. Esos estilos de las tablas, pues básicamente son acomodadas a algunos formatos que ya están preestablecidos, pero usted los puede organizar o acoplar a lo que usted requiera dentro de lo que está desarrollando. ¿Cuál es la disposición del texto que básicamente tiene? Y aquí, en esta disposición,
existe un componente que se llama fórmula. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear una fórmula con esto. Cuando yo le doy clic en fórmula, lo que me empieza a aparecer es que yo aquí tengo un componente que me está diciendo sum de above. ¿Qué es above? Pues sume lo que hay de aquí hacia arriba. Above traduce lo que hay encima. ¿Qué formato de número necesito? Si quiero algún formato, si quiero una función, si no, pues yo lo voy a aceptar básicamente. Y me está diciendo, aquí hay una fórmula que es sumar 6, 3, 5 y 1, 6. Si yo vengo aquí y me están diciendo, venga, cree una fórmula, pero me están diciendo que esa fórmula básicamente es igual a como si fuera Word, yo le voy a decir entonces que eso es igual. Todas las fórmulas en Excel empiezan con igual y aquí también. Si me están diciendo que esto es como si fuera Excel, pues yo le voy a decir que esto es A, B y C, y esto es, entonces sería C1 más C2 más C3, que es A, B, C, 1, 2 y 3, y le doy a aceptar, y me dice que me está sumando 50. Perdón un momento. Entonces, esas fórmulas que yo tengo definidas aquí, las puedo hacer de igual forma. Entonces, aquí lo hice automáticamente con la función, o aquí lo hice específicamente con definir C1, C2, C3. Aquí también pudiera hacer lo mismo. Entonces, yo le puedo venir y decir a Excel, bueno, entonces yo necesito que esa fórmula no sea suma de above, sino que básicamente sea igual a lo que hay en A2 más lo que hay en A3 más lo que hay en A4. Es decir, que yo le estoy diciendo, sume este y le doy a aceptar. Me está dando 6. Igual puedo hacer aquí, sume de abajo y suma de lo que hay de ahí en adelante. Y básicamente me va a mostrar el resultado de lo que yo tengo. Tiene una característica también, y es que yo puedo empezar a generar algunos elementos. Supóngase que yo aquí tengo entonces nombre, pero me hizo falta el apellido. Entonces yo le voy a decir a Excel, bueno, vea, coja esta columna que hay aquí, básicamente, la selecciono y le doy clic derecho y le digo que yo voy básicamente a insertar una columna. Entonces me dice, bueno, ¿es una columna al lado izquierdo, al lado derecho, o es una fila encima, una fila de abajo, o voy a insertar celdas? Le voy a decir que la columna que yo necesito es a la izquierda. Entonces aquí están nombres y yo de aquí puedo empezar a escribir apellidos. Que resulta que aquí me hace falta dirección, que yo vengo y hago lo mismo. Yo lo que hago básicamente es le doy clic derecho, le digo que voy a insertar una columna, que esa columna es a la derecha, y le escribo aquí dirección. Entonces, mire que él se va distribuyendo conforme a lo que necesito. En la parte de arriba de la regleta están cada una de las columnas que están separadas con un numeral, y eso me está diciendo cuál es el ancho que yo tengo de esas columnas. Las puedo empezar a correr, a disminuir, dependiendo de lo que necesite. Tiene una particularidad y es cuál. Mire que aquí hay algunos componentes de las celdas que me permiten algo como lo siguiente. Yo puedo tener estas dos celdas y le puedo venir y decir a Excel, a Word, cójame esas dos celdas que hay ahí y combínelas. ¿Qué es combinar? Pues combinar es lo siguiente. Si yo le digo, combíneme estas celdas, lo que hace es que estas celdas ya no son dos celdas, sino que es una. Igual puedo hacer con cada una de ellas de lo que necesite para que todas queden dentro de una misma celda. Tengo que prestar especial cuidado por lo siguiente. Resulta que cuando yo le digo combinar celdas, dependiendo cómo las combine, si es de aquí hacia allá o de allá hacia acá, aquí estamos hablando de que esto es la A, B, C, D, E y E. Si las combino de aquí hacia acá, quiere decir que esto es A, B, C, D, pero si las combino de hacia acá, al contrario, puede ser que terminen en E. Es decir, que aquí, cuando haga la fórmula, básicamente me está sumando o la E o la D, dependiendo de dónde esté. ¿Cómo hago para saber dónde estoy? Muy sencillo. Si yo vengo y le doy clic aquí, selecciono solo esta celda, le doy clic derecho y vengo a propiedades de la tabla, mire que él me empieza a mostrar elementos como cuáles. Mira, esta tabla que usted tiene aquí, usted está posicionado en la fila 2, que es esta. Está la fila 1 y está la fila 2. ¿En qué columna está? Usted está en la columna 4, columna 1, 2, 3 y 4. Vamos a mirar
En este caso, de esta celda que acabamos de combinar ahora, vamos a mirar dónde estoy posicionado. Si yo me vengo aquí a propiedades, él me está diciendo, bueno, usted está en una tabla, ¿en qué fila está? Está en la fila 3. ¿Y en qué columna está? Está en la columna 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a mirar esta otra que tenemos acá. Le damos clic derecho, voy a propiedades y vengo y miro en qué fila estoy. Estoy en la fila número 4, 1, 2, 3, 4. ¿Y en qué columna está? Estoy en la 5. Entonces, ¿cómo hago para ver? 1, 2, 3, 4 y columna número 5. Si yo necesitara volver nuevamente estas dos celdas que tengo combinadas, necesito volverlas a dejar normalitas, lo que hago es que le doy clic derecho, perdón, las selecciono, le doy clic derecho y le digo que voy a dividir esas celdas. Esa división me está diciendo, ¿usted cuántas columnas tiene? Le voy a decir que son 2 columnas, pero que es una sola fila para que me lo deje en la normalidad. Lo mismo puede suceder entonces con elementos como, vamos a volver a dejar esta como estaba, vamos a decirle que voy a dividir las celdas y esta también le voy a decir que las voy a dividir para dejarlas normalitas. Mire que ahí básicamente entonces quedaron todas alineadas con respecto a lo que se tenía. Puede ser de que la combinación no sea solo de estas dos celdas, sino de las dos columnas. Yo lo único que hago es seleccionarlas y venir y decirle, venga, yo necesito combinar esas celdas. Quiere decir que estas dos quedaron convertidas en una sola y puede ser que estas dos también entonces yo permita combinarlas. Cuando las celdas son en diferentes tamaños, mire que no me permite realizar esa combinación, porque básicamente las dos celdas que hay aquí están de diferente tamaño. Por eso, entonces, aconsejable que cuando yo haga este tipo de operación, pues los elementos me den la posibilidad de que yo pueda tener o pueda optar porque esas celdas básicamente deben de corresponder al mismo tamaño como tal. Entonces, mire que aquí combiné estas dos celdas y aquí combiné dos columnas con dos celdas también. Eso me permite moldearme según lo que yo necesite dentro de las tablas. Entonces aquí me dice creé una tabla, digite los siguientes títulos, salario, digite 12 filas, ordene la tabla. ¿Qué me permite? Que cuando yo tenga esta tabla, yo la puedo seleccionar, ¿sí? Desde aquí, y yo puedo venir y decirle, venga, tenga en cuenta que yo puedo empezar a combinar todos los elementos en dirección de texto, pero también tengo ordenar y me está diciendo, bueno, usted por dónde celda, bueno, mire lo que me dice aquí, ojo, usted no puede ordenar cuando tiene celdas combinadas. Quiere decir que yo aquí tendría que venir a establecer este componente de dividir las celdas. ¿Cuántas columnas son? Es una sola columna, pero tengo dos filas para que me quede normalita. E igual voy a decirle aquí, bueno, yo necesito dividir esas celdas. Esas celdas están divididas en dos columnas y en dos filas, ¿sí? Y volví, me quedo entonces a este componente. Ahora sí le puedo venir a decir y le digo, ordénemelas. Entonces mire que ya me aparece la opción de ordenar. ¿Por dónde lo desea ordenar? ¿Por cédula o lo desea ordenar por nombre? Entonces le puedo decir, venga, ordene el número por nombre, ascendente, y le doy a aceptar, ¿sí? Entonces mire que me dejó el blanco de comienzo, GG, etcétera. Si esto tuviera como SS y esto fuera como AA, y yo volviera y le dijera, venga, ordéneme ese componente de esa tabla por nombre, pues básicamente todo lo que me va a hacer es blanco primero, AA, GG, etcétera. Entonces, yo lo puedo ordenar por donde necesite, que es lo que nos están solicitando aquí. Debe quedar autoajustada la ventana y al final de la línea debe tener los siguientes totales de salario básico y crear una fórmula que sume los salarios y obtener un promedio. ¿Cómo se obtiene un promedio? Pues es una fórmula matemática. Entonces yo le puedo decir aquí, venga, vean, esta fórmula que hay aquí no es una suma. Yo le voy a decir, no, yo necesito que me pegue una función que básicamente está aquí, que se llama average, que es promedio. Entonces, ¿promedio de qué? Entonces yo le puedo decir, es un promedio de above, ¿sí? Que es, hágame el promedio de lo que hay hacia arriba. Entonces me está diciendo, bueno, miremos a ver, zoom. Average.
Dice que el promedio es de 8.33. Entonces ya sabemos cómo sacar el promedio dentro de los elementos que hay allí. ¿Preguntas de las tablas? Profe, miran que en mi tabla, yo hice pues la tabla como la decía ahí, pero cuando fui a digitar los nombres y apellidos, no me dio, me daban hacia abajo, horizontales. Puede ser porque de pronto o la celda no estaba lo suficientemente grande o había cambiado de orientación. Por ejemplo, si yo aquí coloco Carlos, Arturo, es lo que hace es desplazarlo hacia abajo. Pero yo lo único que hago es que corro hacia la derecha, pero tengo que prestar especial cuidado porque básicamente tengo varios elementos que hay aquí. Puede ser de que yo le diga, venga, no, va a quedar nombre y apellidos, entonces yo puedo venir aquí y decirle, combinemos estas dos celdas para poder combinemos estas dos celdas para poder quede establecido aquí. Entonces hay que mirar qué fue lo que se seleccionó. Porque si yo le cambio de orientación al texto, mire que básicamente va a empezar a cambiar dependiendo de lo que yo necesite y cómo lo quiera ubicar. Ya es dependiendo de qué es lo que de pronto haya seleccionado dentro de eso. ¿Hay más preguntas? Profe, lo de los comandos, ¿dónde uno los puede conseguir o qué? ¿Cuáles comandos? La fórmula. Lo de las fórmulas, lo de la suma y todo. Recuerda que las fórmulas siempre están dentro de las tablas. Por fuera, mire que no me aparece fórmulas. Cuando yo vengo aquí a tabla, dentro de disposición, si encuentro fórmula, por fuera no voy a encontrar fórmula. Entonces, ¿dónde las encuentro? Yo tengo que venir aquí y tengo que, a veces un valor absoluto y promedio, contar, definido, falso, sí, in, máximo, mínimo, módulo de la división, negación o producto que es multiplicación, redondeo, signo, suma y verdadero. Digamos que ahí sí tocaría buscar de pronto en internet si hay algún componente de estos que de pronto no entendamos. Digamos que el módulo de la división es que cuando es el resultado del sobrante que me debe dar de la división de una operación matemática de división. Entonces, por lo general, pues yo digamos que a Word lo utilizo muy esporádicamente para operaciones matemáticas, pero sí hay algunas operaciones. Entonces, por ejemplo, contar. Puede ser que yo le diga, venga, yo necesito que me cuente cuántos datos hay de ahí hacia arriba. ¿Sí? Cuénteme cuánto hay de ahí hacia arriba. Él me dice, bueno, 22. Miremos qué fue lo que sucedió con este 22. Los 22 es 2. Fórmula, entonces yo le digo, cuente, count, de above, y le doy a aceptar. ¿Sí? 2. Entonces, ya dependiendo de la operación que yo necesite tener establecido y que yo necesite crear. Hipervínculos, básicamente lo que me hace el hipervínculo es que es llevarme de una posición a otra dentro de mi documento. Cuando hablamos de hipervínculo, estamos hablando de que el hipervínculo es muy utilizado también en Internet cuando yo necesito desplazarme de una parte de una hoja de un enlace hacia otro. Ese enlace que yo tengo lo puedo crear en Word, pero ese enlace o el hipervínculo obedece básicamente a varios componentes. Entonces, esos varios componentes yo los defino de la siguiente forma. Yo básicamente tengo entonces que definir un marcador. ¿Qué es el marcador? Es hacia donde yo quiero que se vaya mi dirección o lo que necesito. Entonces, ese marcador lo tengo por la siguiente parte. En insertar, yo tengo un componente que está dado por los vínculos o los hipervínculos, y aquí en los vínculos yo tengo un componente de marcador.
Ya yo voy a definir, por ejemplo, este texto que seleccioné aquí, le voy a decir que eso es un marcador. Y a ese marcador yo le voy a dar un nombre, entonces le voy a decir que es banda ancha. Y le doy a agregar. Voy a decirle que a este le voy a decir broadcasting y le voy a decir que voy a adicionar un marcador que se va a llamar BS y le doy a agregar. Voy a dejarlo solo con esos dos marcadores. ¿Qué le estoy diciendo ahora? Bueno, esto que tengo aquí es un marcador. Mire que cuando yo lo evidencio aquí, yo le voy a decir ahora, adicional a que esto es un marcador, yo le voy a decir de que voy a insertar un vínculo. Quiere decir que ese vínculo lo que me va a decir es, este hipervínculo que hay aquí, yo le voy a decir que cada que le dé clic aquí, me lleve a un lugar de este documento, donde le voy a decir que me lleve al otro título que se llama BS, y que cuando yo le dé clic aquí, él me traslade con un vínculo a el BA, que es el que está en la parte superior. Entonces mire que quedan resaltados de diferente forma y ahí me está diciendo, presione control más clic para seguir el vínculo. Si yo presiono control y le doy clic, él viene y me lleva aquí. Si yo le presiono clic y me voy acá, me vuelve acá. ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza cuando usted tiene entonces un documento suficientemente extenso y necesita desplazarse dentro de él. Eso mismo sucede entonces con las páginas web. Usted ve que las páginas web que básicamente están establecidas, digamos, en portafolio, cuando usted entra, por ejemplo, a un documento de estos, o a un periódico, mire que cada uno de estos elementos aparece aquí como una manito, donde básicamente lo que hacen es darle clic para que lo lleve a esa página, o para que le amplíe el texto, o para que lo lleve a eso. Esos hipervínculos, si usted, por ejemplo, le da aquí, entonces, es lo que hace es que le amplía este documento. Lo mismo hace en la parte del documento de Word. Si usted ve este documento aquí, tiene también unos hipervínculos al comienzo. Si yo le doy clic aquí, lo que hace es que me lleva a este título que básicamente yo tenía aquí. Y así sucesivamente. Me permite que yo me pueda desplazar más rápido de un documento a una parte de mi elemento donde yo necesite. Esto es todo lo que tiene que ver entonces con hipervínculo. Me dice que se deben de crear 3 marcadores e insertar nota al pie. ¿Cuál es la nota al pie? La nota al pie es una nota explicativa que básicamente yo demarco por acá. Entonces, digamos que yo tengo este texto que hay aquí y yo necesito entonces insertar un componente de una nota al pie. Esa nota al pie me permite establecer como si yo tuviese allí un documento, pero como una parte explicativa de ese componente que yo voy a mostrar allí. Busquemos en referencias esta nota al pie. Esa nota al pie, básicamente, mire que me está marcando con un numerito en la parte superior. Cuando yo le doy clic ahí, entonces, mire que aquí en banda lo que hizo fue abrirme un numerito y aquí me coloca el numerito. Entonces yo le voy a decir que esto es banda, corresponde a cierto desplazamiento que necesito en velocidad de internet. Entonces, digamos que ese elemento, lo que necesito es que me dé una parte explicativa. Entonces, me lo coloca aquí en todo lo que tiene que ver con la con las márgenes a pie de página, y aquí cuando yo desplazo el documento, lo que hace básicamente es que me muestra esta parte de este enlace que hay aquí, o la explicación de lo que hay dentro de esa nota al pie que he definido. Se utilizan muchos textos, por ejemplo, en textos bíblicos que hablan en elementos que son palabras que van en otro idioma para dar una explicación de qué significa de pronto ese símbolo de lo que hay allí. El taller también me dice que hay que insertar la posición vertical, que ya lo vimos. En los encabezados coloque el nombre. Ya sabemos que los encabezados van en la parte superior, que es estos que hay aquí, y el pie de página es el que hay acá. Entonces,
Claro, está allí. Nos falta entonces dos elementos por ver, que es el que tiene que ver con generar la combinación y por medio de un esquema organizar el documento. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, si usted ve, faltan dos actividades y el taller está básicamente para hacerlo casi al 100%, más o menos en, creería yo que en 2 horitas se hace el taller. O sea, el taller es básicamente muy rápido con todos los elementos que yo necesito ejecutar. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo de lo que nos están planteando aquí, que es, por medio de un esquema, organice el documento de edición en una tabla de contenido. Para hacer eso, entonces, vamos a hacerlo con lo siguiente. Yo voy a coger y a seleccionar estos títulos que hay aquí y los voy a pasar para otra página o un documento nuevo. Y le voy a decir a Word que este elemento que hay aquí, le voy a decir que le quite básicamente esos hipervínculos para que no me lleve a... ¿Cómo le quito los hipervínculos? Pues selecciono básicamente estos componentes, le doy clic derecho y le digo quite ese hipervínculo, quite ese hipervínculo, a ver si nos dejan todos completos, no, quite este hipervínculo. Word tiene una característica y es que con F4 usted puede repetir la última operación que básicamente hizo. Entonces, si yo le dije quíteme ese hipervínculo, yo puedo solo seleccionar y darle F4 y es lo que hace básicamente repetir la última operación que usted había ejecutado en el anterior texto. Entonces, vamos a quitarle todos estos hipervínculos para hacer lo siguiente. Y voy a quitarle estas viñetas. Listo. ¿Qué voy a hacer? Cada título de estos los voy a colocar en una sola página. Es decir, que yo me paro aquí al comienzo, le doy Control Enter y efectivamente el primer título quedó en la primera página. Me voy al siguiente, Control Enter, me voy al siguiente, Control Enter, desarrollo de los sistemas de banda ancha y demás. Voy a dejar este aquí. Estos dos, este título y WiMAX en Colombia y Panorama en Colombia lo voy a dejar en una página. Estas conclusiones las voy a dejar en una página, bibliografía en otra página, el índice en otra página y los anexos en otra página. Quiere decir que tengo 9 páginas de aquí hacia atrás. ¿Qué le voy a decir? En vista de Word, por lo general, yo siempre tengo activo el diseño de impresión, es decir, como estoy viendo mi documento. Pero también tengo el modo de lectura del documento, que son por varias páginas, ¿sí? Pero también puedo establecer un diseño web y un esquema. ¿Qué es el esquema? El esquema me trae este menú y me coloca todos los elementos que hay aquí, respetando las páginas que yo tengo. Y aquí estoy en la página 9, en la página 8, en la página 7 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me permite este componente de Word? De que esta parte que yo tengo aquí como glosario, yo le diga a Word, venga, señor Word, esto que hay aquí no es texto independiente. Esto lo voy a tratar a un primer nivel. ¿Qué son los niveles en Word? Los niveles en Word básicamente me establecen son los siguientes componentes. Resulta que cuando yo empiezo a generar un documento que estoy escribiendo en Word o en cualquier tipo de procesador, yo tengo algunas divisiones principales. Yo tengo, por ejemplo, el capítulo 1, tengo el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Pero dentro de cada uno de estos yo tengo algunas divisiones como 1.1, puedo tener 1.1.1, puedo tener 1.1.1.1.1. ¿Qué quiere decir? Que estos dos elementos que hay aquí dependen de este numeral principal, que este que hay aquí depende de este y que este depende de este. A eso se refiere con los niveles en Word. Es decir,
que yo lo que voy a tener son niveles. Este glosario va a estar a primer nivel. Este componente del resumen también va a estar a primer nivel porque es un capítulo. Introducción también va a estar a primer nivel. Introducción a WiMAX banda ancha va a estar a primer nivel. El desarrollo del Internet en América Latina va a estar a primer nivel, pero WiMAX en Colombia yo le voy a decir, no, yo necesito que eso quede a segundo nivel porque depende de Sudamérica y de Latinoamérica, perdón, y aquí le voy a decir que esta panorámica del servicio y futuro desarrollo en Colombia también van a estar a un segundo nivel, pero las conclusiones sí las voy a dejar a un primer nivel. La bibliografía la voy a dejar a un primer nivel, el índice lo voy a dejar a un primer nivel y los anexos los voy a dejar a un primer nivel. Aquí creo que sobra este espacio, listo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Básicamente, lo que dice es que todos los componentes los dejé en un tipo de componente que me permita evidenciar lo que yo tengo allí. Es decir, todos los niveles en los cuales yo voy a tener y optar por esto. Ahora, ¿qué le voy a decir? Como ya distribuí estos los niveles que necesito, yo le digo, ciérreme la vista esquema. Listo. Vuelvo a la normalidad de mi documento, pero necesito que al comienzo, como voy a crear mi tablita de contenido, pues entonces yo le voy a decir a Word, venga, señor Word, yo necesito que aquí al comienzo me deje esta primera página en blanco. Mire que ya voy en la página 10. Y aquí le voy a escribir que esto es tabla de contenido. ¿Verdad? Me vuelvo a la siguiente página. Aquí. Tabla de contenido. Listo. Voy a colocarle aquí tabla. Esta es la página 1. Sí. Eso se me devolvió. Listo. Entonces, estando aquí, le voy a escribir tabla de contenido. Listo. Y voy a insertar de aquí para abajo esa página en blanco, me devuelvo hasta acá. Tabla de contenido es un título que va entonces centrado. Y aquí le voy a decir, venga, a la derecha necesito que me coloque cuál es el número de página donde está el título. Y vengo hasta acá. Como ya tengo definido entonces todos los esquemas de subdivisiones, entonces lo que le voy a decir a Word, básicamente es lo siguiente. Le voy a decir, bueno, Word, yo necesito que en el componente de las referencias, usted me genere una tabla de contenido. Y esa tabla de contenido es una tabla de contenido personalizada. Entonces, miren que aquí él me está diciendo, esta es la vista previa a la tabla de contenido. Título 1 que va a primer nivel, título 2 que es segundo nivel y título 3 que es tercer nivel y así sucesivamente. Entonces me dice, ¿quiere que muestre los números de las páginas? Sí. ¿Y que alinee los números? Sí. ¿Cuál es el carácter de relleno que quiere que lo coloque aquí? Entonces básicamente le voy a decir, venga, no, colóquele unas lineecitas. ¿Y qué formato de estilo quiere para esa tabla de contenido? Clásico. Y aquí me muestra el título de cuál es clásico, la forma elegante. O puede ser de que sea sofistificado, o puede ser de que sea moderno, o puede ser de que sea sencillo, formal, etc. Entonces vamos a dejarlo formal. Y aquí me dice, ¿cuántos niveles quiere mostrar? 3. ¿Qué sucede? Me mostraría solo estos 3. Si yo le empiezo a incrementar, mire que lo que hace es que me va incrementando a mi nivel que yo necesite. Los trabajos y según normas de presentación de trabajos escritos deben de estar máximo a 9 niveles, que a veces no alcanzamos a llegar allí. Pero ¿qué sucede si yo definí en mi tabla de contenido que yo tenía 4 niveles, pero efectivamente yo le dije que no me muestre sino 3? Si yo le digo no me muestre sino 3, así yo tenga títulos marcados a 4 niveles, no me los va a mostrar. Por eso tiene que ser consecuente con los niveles que yo haya definido. Cuando yo ya haya hecho esto, yo le voy a aceptar. Y mire que automáticamente él me dice, esta es la tabla de contenido, el glosario está en la página número 2, el resumen en la página número 3, y automáticamente me crea un hipervínculo. Si yo le doy clic aquí en introducción,
y me voy hasta aquí, mire que aquí está introducción. Yo pudiera decirle a Word, venga, voy a insertar aquí unas 3 páginas, pero adicional, aquí en conclusiones, pues necesito dejar un espacio de 4 páginas. Mire que ahí la numeración cambió y mi página también, y mi tabla de contenidos debió haber cambiado. ¿Yo qué le voy a decir a Word? Si vuelvo a referencias y estando ubicado aquí y le digo tabla de contenido, mire que aquí él me permite que yo primero actualice la tabla. Me dice, ¿usted esa tabla la quiere actualizar cómo? ¿Solo los numeritos o actualice toda la tabla? Para ir a la fija yo le digo actualice toda la tabla y le doy a aceptar. Efectivamente, donde después de introducción que empezamos a dar en todos esos centros, mire que ya es la página 11 y después de conclusiones de la 13 pasó 18, 19 y 20. Entonces, después de esta 12 yo inserté varias páginas. Es una característica especial que trae y que yo lo puedo utilizar. En el documento que ustedes tienen allí, básicamente yo podría generar esa tabla de contenido y la idea es que en el taller ustedes lo hagan. Ya están todas los niveles, no hay necesidad sino de agregar entonces tabla de contenido como título y centrar este texto que hay acá y venir a decirle a Word, venga, yo necesito que adicional a eso, entonces al lado derecho, usted me coloque el número de la página y vengo y lo alineo hacia acá y le voy a decir a Word, venga señor, entonces hágame un favor e insérteme esa tabla de contenido personalizada, voy a decirle que lo haga a 6 niveles y lo voy a dejar de esta forma. Automáticamente, entonces viene y me dice, venga, vea, aquí están entonces todos los elementos, el número 1, introducción, más 4, 5, conclusiones, el índice, etcétera. Como aquí nos quedó esta página de esta forma, pues entonces yo lo único que hago es que la corro a la siguiente página para poder que me deje aquí. Aquí hay unos elementos, entonces, que vale la pena tenerlos presentes porque aquí nos quedó un texto que no nos debería quedar. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Bueno, entonces, ya, permítame un momentico. Listo. Entonces, Word tiene otra característica que es la siguiente. Word tiene una característica especial que es la siguiente. Resulta que mi Word tiene una forma de utilizar unas ecuaciones. Las ecuaciones no quiere decir que Word lo resuelva, pero sí me permite crear una ecuación o dejarla diseñada allí para que cuando la imprima, pues imprima bien todos los elementos que yo tengo, sin necesidad de tenerlos que hacer a mano. Cuando yo vengo entonces a insertar ecuación y le digo, venga, Word, yo necesito que me inserte una nueva ecuación, esa ecuación, mire que en el diseño me empiezan a aparecer qué tipo de ecuaciones son las que yo tengo,
cuáles son las convenciones que yo voy a utilizar, los símbolos que yo tengo aquí y cuáles son las estructuras que básicamente tengo. Tengo fracción, tengo el componente de índice, los radicales, los integrales, tengo los operadores grandes, tengo los corchetes, una función, etc. ¿Esto para qué me sirve? Pues supóngase que yo voy a crear entonces una función que básicamente necesita un componente y es, voy a crear un radical y supóngase que ese radical lo voy a hacer de esta forma, que es un radical con índice. ¿Qué es un radical con índice? Un radical con índice pues básicamente es este componente, entonces yo le voy a decir a Word, venga, vea, en el índice usted va a colocar raíz quinta de un componente que básicamente va a estar definido por una fracción. ¿Cuál es la fracción? Esta parte que hay arriba, pero aquí le voy a decir a Word que básicamente es un índice, es decir, que voy a tener un número aquí que puede ser 3 elevado a la 9 y le voy a decir ahora, entonces, más 3x por b. Y a eso le voy a decir ahora, en la parte inferior, en el denominador, le voy a decir que yo voy a colocar entonces una matriz, que es una matriz que va a estar dada de una matriz de 3 por 3. Le voy a decir ahora, bueno, entonces, pero aquí yo necesito que esa matriz sea un índice, y le voy a decir que eso es 2 elevado a la 6. Aquí sí va a ser un número, aquí va a ser otro número, aquí va a ser 3, aquí va a ser 2, pero aquí le voy a decir, venga, no, yo necesito que eso corresponda a un radical. Yo le voy a decir que es raíz cúbica de 6, y aquí le voy a decir que es el número 5, el 7 y el 8. Efectivamente, cuando yo estoy allí, yo puedo decirle a eso, bueno, yo necesito que este componente me quede por fuera, le voy a decir que eso va a estar multiplicado por una otra matriz que básicamente va a estar dada por estos números, pero necesito que esa matriz quede básicamente dentro de unos corchetes y le voy a decir que básicamente me lo ubique dentro del paréntesis como tal. Cuando yo me voy por fuera, básicamente mi función queda definida o mi ecuación sin necesidad de abordarla y realizarla o desarrollarla a mano dentro de este componente. ¿Claro está allí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Hay alguna pregunta? Profe, no, para mí todo está claro. De acuerdo. Entonces, como todo está tan claro, vamos a dejar entonces unas actividades para complementar y unos talleres para que ustedes culminen allí de hacer las prácticas de lo que hemos establecido y para que ustedes practiquen lo que hemos dejado o lo que hemos explicado básicamente aquí y hoy en esta tutoría como tal. Entonces, ya les voy a dejar básicamente cómo vamos a plantear entonces estas actividades para que usted complemente y culmine dentro de lo que llevamos. En la plataforma, están viendo mi pantalla. Sí, profe. De acuerdo. En la plataforma, entonces, va a quedar la siguiente actividad para que tengamos en cuenta. Usted terminaría de desarrollar este trabajo de estas actividades que hay aquí, teniendo presente que la única que no va a ser de aquí, por el momento va a ser guardar como página web
y el generar combinación de correspondencia, que todavía no lo hemos hecho. La actividad número 20 y la actividad número 22 no la va a desarrollar, pero el resto de actividades sí lo va a complementar dentro de todo lo que hemos explicado acá. Adicional a que el video va a quedar guardado en el canal de YouTube de la universidad. Si el video no aparece o puede ser que el enlace no es, por favor me escribe para que quedemos claros con esta actividad. También entonces quedan las dos siguientes actividades. Queda un taller de tabla de Word, que ese taller de tabla básicamente es este. Quiere decir que usted va a crear una tabla igualita a esta, con lo que acabamos de ver y con la práctica que usted va a hacer de la tabla. Esta tabla va a quedar entonces con las mismas columnas, con las mismas filas, y aquí como son valores digitados, pues lo ideal es que en este total tenga entonces una fórmula que me sume esta y esta. En el anticipo es un valor que yo le doy a la persona, que es un valor que registro. Quiere decir que el saldo que hay aquí será coger esto que me dio aquí menos el valor que hay aquí, me tiene que dar si es un saldo a favor o a cargo. Como aquí hay un elemento que me llama que son gastos al exterior, pues por el momento o utilizo solo pesos o solo dólares. Por el momento vamos a utilizar entonces solo pesos para que hagamos esta actividad de este componente. ¿Claro este? Profe, y hay que llenar, por ejemplo, donde dice fecha, hay que llenarlo. Sí, claro. O solamente así. Claro. Ahí ya. O sea, es decir, inventamos la información y se lo entregamos, lo publicamos en la plataforma. Correcto. Hay que subirlo a la plataforma. ¿Claro está aquí? Con información entonces que inventemos. Sí, sí. Y el que estábamos haciendo también se debe de publicar. No, todavía no, y ya voy a dar claridad. El otro taller es una ecuación que aquí sencillita para que ustedes hagan y practiquen con lo que acabamos de ver, y es estas ecuaciones. Aquí le doy entonces básicamente que está en insertar ecuación y que le empiezan a salir todos los elementos. En AulaClick también podrá encontrar algunos elementos. La idea es que hagamos estas ecuaciones que hay ahí en Word y las subamos también a la plataforma. Estas dos actividades de este taller de tabla de Word, sí hay que subirlos para la siguiente clase. Este taller que hay aquí de Wimax banda ancha todavía no tiene enlace. No tiene enlace porque recuerden que nosotros tenemos una primera evaluación que básicamente está definida para el 16 de marzo. Quiere decir que el 16 de marzo usted ya deberá tener este taller práctico de Microsoft Word, que fue el que repasamos aquí de todo esto. Usted para el 16 de marzo ya lo debe tener listo en este archivo. Y ese día del 16 de marzo vamos a socializarlo. Quiere decir que vamos a estar en esta misma plataforma y cada uno va a compartir el trabajo y yo lo único que voy a hacer es a preguntarle, bueno, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo ejecutó esto otro? ¿Cómo hizo para hacer esta actividad? Y con base a eso será la primera nota del 25%. ¿Claro está allí? Sí, señor. Listo. ¿Para todos queda claro? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, aquí por el chat de Meet, por favor, me van a colocar los nombres completicos para tomar la asistencia. Carolina, Bernardo, listo. ¿Hace falta alguien más o no? Dice que son 17.
Listo. Entonces, no siendo más por hoy, vamos a dejar la tutoría hasta allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche. Antes, sin pedirle un favor, creo que alguien me ha escrito esta semana que le había colocado la falla y que estaba conectado y no sé qué. Me vuelve a escribir al WhatsApp, por favor, para organizar. ¿Alguna pregunta? Profe, la grabación de la clase, ¿dónde la podemos ver? Esa clase la va a poder ver aquí en este enlace que hay de la semana del 16. Aquí va a estar. Aquí dice tutoría número 3, que es el enlace del Meet. Pero aquí al final yo les voy a colocar el enlace donde usted va a poder ver esta clase una vez yo la descargue y la suba al canal de YouTube de la universidad. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El taller de las ecuaciones debemos realizar las ecuaciones o solamente es pasarlas a Word? Solamente es hacer estas ecuaciones que hay ahí en Word. Entonces, estas ecuaciones que hay aquí, estas que es una imagen, ¿sí? Por eso la coloqué como imagen para no copiar y pegar. Usted va a colocar esta, va a transcribir esta misma en su Word y lo va a subir allí donde está el enlace. Aquí al final de donde dice subir taller de ecuaciones, básicamente le voy a colocar el enlace. Aquí quedará el enlace de la tutoría y se llama desarrollo de tutoría, así como está esta, informática, de marzo 2, para que usted la pueda visualizar. Si por algún caso no está, el enlace no es, por favor me escribe al WhatsApp y me dice, profe, ¿cómo le parece que es que esa vaina no se ve, etcétera, para que vuelva y lo corrija? ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, una feliz noche, que descansen. Bueno, hasta luego, profe. Descanse, Profe, profe. hasta luego.